Buenos días, 8 de la mañana, ya está todo presente en el tablero. La partida ha comenzado ya en la fase más aguda. El Banco Central Europeo le roció directamente al sistema financiero ayer con otra subida de 50 puntos básicos que le hace decir alea jacta es. Ya estamos en el punto clave para empezar a ver si ese jaque que ha intentado hacer Lagarde en una posición de debilidad le va a salir por la puerta de atrás y va a terminar convirtiendo uno de los mandatos más desastrosos en política monetaria al frente del Banco Central Europeo, solo comparable con otro francés, con Jean-Claude Trichet, que ya han demostrado que mejor el próximo y los próximos que no vengan de Francia. Ahora mismo ese rociado, no solo del avión ruso sobre el dron estadounidense, sino de Christine Lagarde, de forma metafórica, sobre la economía y sobre el sistema bancario, nos deja en una posición en la que sí hay crisis bancaria, si al final la crisis bancaria que durante toda esta última semana, desde el pasado viernes, hemos estado viviendo, sale a flote definitivamente, el Banco Central Europeo habrá metido la mayor pata histórica en política monetaria que se recuerda. Aún así es normal. El sistema financiero le está diciendo durante las últimas horas que Lagarde lo ha hecho fenomenal. Pero es que son el sistema financiero. Es que son precisamente los que necesitan que Christine Lagarde saliera ayer en su rescate. ¿Suficiente el rescate? Bueno, pues aquí tienen la fotografía de lo que está sucediendo a las 8 de la mañana. Ya ha pasado todo, todo ha terminado. Qué bonito está todo después de que saliera Christine Lagarde. La fotografía esta mañana es que ya se va informando a través de las grandes agencias internacionales que los 54.000 millones puestos encima de la mesa para que Credit Suisse no tuviera problemas puede ser escasos. Muchos grandes patrimonios, sobre todo en Asia, ya han pedido el cambio de ese cash que tenían en depósitos en Credit Suisse, pasarlos a bonos y a letras. Y ojo, porque en Europa muchas empresas también están pidiendo que esos depósitos vayan directamente a la compañía, salgan de Credit Suisse, de tal manera que su consejero delegado, aquel que decía se ha reducido ligeramente la salida de depósitos cuando tenía un boquete enorme en la puerta, ahora parece que con los 54.000 millones de dólares que había estimado que serían suficientes para hacer frente a cualquier movimiento que de verdad pudiera poner en peligro a Credit Suisse, empieza a tambalearse. Y esta era la fotografía que se veía que podía suceder. Oiga, ya sabemos que hay un problema, usted dice que lo ha tapado con 54.000 millones y si son insuficientes y si todo el mundo dice perfecto, pero ya que tienes los 54.000 millones, dame mi dinerito que yo me piro de aquí. Y las salidas de capital esta mañana, tanto en Bloomberg como en el conjunto de agencias internacionales, ya se apunta a que no han cesado en Credit Suisse y que ahora mismo la clave fundamental está en cuándo se pone el torniquete para ver cómo la sangre ha terminado y empezar ya la operación, metafóricamente hablando, financieramente hablando, en Credit Suisse. Ayer, Christine Lagarde hizo una performance espectacular que tiene una segunda fase, y es ¿qué hace Jerome Powell? Porque últimamente Jerome Powell, cada vez que sale después de Christine Lagarde, lo hace en sentido contrario, dejando a la presidenta europea en una situación complicadísima. Ayer Christine Lagarde dejó muy claro que el posicionamiento, la fotografía alrededor de las subidas de tipos es la que ella, por sus narices, va a llevar hacia arriba, a pesar de lo que pudiera pasar. ¿Y cuál es la duda fuera de un sector financiero que va a apoyar sin ningún tipo de reparo a los bancos centrales porque son parte del sistema? La duda de los analistas y de los economistas está ahora mismo en entender si eso que dijo Christine Lagarde, no os preocupéis, liquidez la que haya, aquí tengo yo la máquina, puede ser algo que al forzar el sistema financiero una situación de problema de liquidez, nos tire todavía la inflación más arriba. Igual que se equivocó a la llegada de la inflación, llegó tarde y estamos pagando las consecuencias, ¿hasta qué punto Christine Lagarde ayer no cometió el trichetazo? El error que ya hizo otro presidente del Banco Central Europeo francés, en ese caso Jean-Claude Trichet, de elevar tipos de interés cuando tienes una recesión ya galopante, pero tú no terminas de verla, sobre todo porque, como reconoció ayer Christine Lagarde, los últimos datos eran del 15 de febrero. Habría que haberle dicho al Banco Central Europeo en los últimos días que igual el data, si está desactualizado, no tiene ningún sentido.
usted tome la decisión con datos, pero que al menos los datos estén actualizados al momento en el que tiene que cogerlos. Esa es la fotografía esta mañana de un mercado en el que Christine Lagarde marcó ayer un movimiento de subida muy potente, sobre todo al ver que el resto de bancos en Estados Unidos hacían un todos para uno y uno para todos, en plan d'Artagnan. Salió JP Morgan, Jamie Dimon, Citi y el Tesoro, los tres, como d'Artagnan. Oiga, 30.000 millones, aquí los pongo. Pero el problema también en Estados Unidos es el mismo problema Lagarde, y es, ¿cuánto dinero tenéis para subir el órdago? Porque ahora habéis puesto 30.000 millones, pero es que igual tenéis que poner otros 30 y otros 30 y otros 30.000 millones. La salida de ayer en plan d'Artagnan sí que propició un movimiento de, fíjense, llegar prácticamente a los 4.000 puntos en el S&P 500, 0,09, 3.998 en futuros, prácticamente en los 4.000. Es decir, el movimiento de bajada que anticipaba Morgan Stanley que sufriríamos este año se habría producido ya. Hombre, demasiado poco para todo el camino que hemos vivido en esta semana y sobre todo para cómo ahora sí se percibe al sistema financiero. Y es que el movimiento de subida de tipos de interés les ha dejado un montón de manzanas podridas en el árbol. El otro punto fundamental estaría en cómo la renta variable europea vive hoy una situación un poco extraña. Se percibe en Eurostoxx 50 más vinculado al sistema bancario, que se puede percibir un movimiento de bajada hoy después de lo que estamos comentando alrededor de Credit Suisse, y es que no se sabe si los 54.000 millones son suficientes para tapar el boquete. Sin embargo, el VIX también esta mañana vuelve a repuntar por la tensión, otra vez 23,30, pero a estas horas los tenemos cambiados. Los tenemos todavía con la fotografía de ayer al DAX, con la fotografía de hoy del Eurostoxx 50, a ver cómo se puede comportar. Nasdaq arriba 0,29, S&P 500, que como ven está a punto ya de los 4.000 puntos. West Texas 0,72 esta mañana por debajo de los 70, es una cifra que si se estabilizara en el entorno de los 70 es muy buena en términos inflacionarios. Petróleo 75,04, subida del 0,4, también en el entorno de los 75, es un cambio fundamental respecto al año pasado. Gas natural, llega la primavera, ya lo tenemos en posiciones otra vez de caída del 0,20. Tenemos también la fotografía del oro 1937, 0,74% arriba, marcándonos que sigue el valor refugio cogiendo fuerza. Plata igual, 1,95 arriba, la parte de metales industriales ahora sí caminando con fuerza, cobre arriba 1,27, enseñándonos que China va saliendo, y paladio 2,28% arriba en 1.441, con la misma fotografía que el cobre. China repunta, crece, juega al alza, va cogiendo cuerpo. Arriba también los precios, pero muy poquito, salvo alguna excepción como el cereal, alrededor de los precios de la alimentación. Dice Ucrania que 120 días de extensión del acuerdo del grano, dice Rusia que 60, dice Ucrania el contrato pone 120 días y dice Rusia me da lo mismo lo que ponga el contrato, son 60. Vamos a ver si llega a un acuerdo o no. Dólar debilitándose, 0,40, 103,68, euro 1,0717, reforzándose a la espera de escuchar a Jerome Powell, subida del 0,4%. Gráficos del día para ver la fotografía de cómo se va comportando esta situación post-Lagarde. Enseguida vamos a recibir a David Cano, de Analistas Financieros Internacionales, para que nos dé la fotografía de si esta crisis financiera acaba de cerrarse con doble llave. Lo que nos marca aquí es el balance del Banco Central Europeo. Como les venimos comentando hace unos días, y también lo vienen haciendo algunos analistas, la clave fundamental ahora mismo está en que esta reducción del balance del Banco Central Europeo, que está muy bien, fantástico, ya va a empezar a perder cuerpo. Por una razón fundamental. ¿Qué empresario en este entorno se está poniendo a contratar o a subir sueldos por encima de lo que estaba haciendo en los últimos meses, en el entorno del 5 o del 6%. ¿Qué empresario en un entorno como el actual de endurecimiento de las condiciones monetarias, al menos aparentemente, se está marchando a la contratación? Con esta subida de tipos de interés en Europa, que ahora mismo sabe que está poniendo en jaque, ya lo ha puesto durante la última semana, a gran parte del sistema financiero en toda Europa. Este movimiento de parabólica, este movimiento hacia arriba tan acelerado, con la reducción del balance que ven empieza ya a llegar a juntarse los deditos aquí, en este movimiento que están haciendo,
nos está marcando que todo va a acelerarse mucho más. Todo va a acelerarse muchísimo más con una cuestión clave. Si la recesión, que el Banco Central Europeo ayer nos dio los datos de 15 de febrero de este año, ya ha profundizado desde el 15 de febrero a la reunión un mes después. Otro de los errores fundamentales es no tener los datos actualizados por lo menos a 3 o 4 días de la reunión del Banco Central Europeo. Incluso en ese contexto, la previsión de inflación de este año del Banco Central Europeo bajó un punto porcentual. La previsión de inflación cayó un punto. No, pero hay que mirar la subyacente. Vale, y ahí va subiendo. Claro, pero por política fiscal. Ya no va por la subida de la inflación, ya no va aparejada a la energía. ¿No era un problema energético? Ahora es estructural. Sin embargo, hace un año y medio no había problema estructural ni había problema inflacionario en Europa, que es la clave fundamental también para analizar esta mañana. Ese cambio a que ya la energía no es el problema. Fíjense el movimiento de subida de tipos de interés comparado con 2005-2009 y sobre todo el momento de pico. ¿Hasta qué punto el Banco Central Europeo puede llevar a una recesión profunda una vez que lleve los tipos a un tipo terminal? Fíjense en el 2000, siempre que coincide el movimiento al alza de los tipos de interés, coincide además luego con el movimiento de pinchazo de la burbuja, crisis financiera. No sabemos todavía si crisis financiera 2.0. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana la manera en la que ve la reducción de la inflación con datos del 15 de febrero. Aquí está la clave fundamental también en este gráfico de Bloomberg. Es que con los datos, que son datos del Banco Central Europeo de ayer, es que estaban desactualizados antes de llegar a la reunión. En lugar de actualizarlos a 10 de marzo, se actualizaron a 15 de febrero. De tal manera que tenemos que para 2023, a 15 de febrero, la crisis financiera habrá impactado todavía más la previsión, ve una reducción de un 1%. Ya ve menos reducción en el 24 y 25 porque les pillan muy lejos, y ya ve en 2023 como la subyacente sí que sube en este entorno. De tal manera que el foco, al igual que está viendo por ejemplo en España, sí que se empieza a centrar en que la subyacente está incrementando, en que la inflación con energía nos sigue o nos va a dar una reducción todavía mayor. Y llamó la atención la subida, este medio punto porcentual que ve de crecimiento en la economía europea, más de lo que tenía previsto. Del 0,5 lo ha subido en el escenario base al 1%. 8 y 13 de la mañana, David Cano, analista financieros internacionales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de haber dormido la decisión de Christine Lagarde, después de haber visto esa acción de D'Artagnan por parte de JP Morgan, Citi y del Tesoro, con los 30.000 millones puestos a First Republic Bank, todo más como una balsa de aceite en esta mañana. ¿Se puede decir que ya tenemos solucionado el impacto de no entrar en una segunda crisis financiera? Y sobre todo, ¿va a ser suficiente los 54.000 millones de Credit Suisse o es solo el inicio del boquete en la entidad suiza? David. Muy bien, la verdad es que no lo sabemos. No sabemos si va a ser o no suficiente, pero sí que es verdad que en esta ocasión se están resolviendo las cosas de forma muchísimo más rápida que en la anterior crisis. También porque los problemas por los que atraviesan algunas entidades crediticias son más sencillos de entender que lo que nos enfrentábamos hace 15 años. 2, porque hoy la legislación permite tomar medidas a una rapidez que entonces no era posible. Y 3, porque hoy en el sistema hay entidades que tienen un elevado nivel de solvencia y que tienen un elevado nivel de rentabilidad. Y por lo tanto podemos decir que las entidades que atraviesan por problemas son aisladas y que pueden ser ayudadas, rescatadas, asistidas, el verbo que queramos utilizar, por otras entidades financieras, ¿no? Por lo tanto, las diferencias son muy notables respecto a lo que teníamos hace 15 años y sí que confiamos en que esto haya quedado acotado en unos pocos nombres, que haya sido un susto, pero que, como digo, se haya resuelto de forma rápida lo que es una potencial crisis financiera. 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo. No se salió del guión ya anunciado por la propia Christine Lagarde. ¿Consideras que la decisión era la correcta? ¿No podía perder el prestigio del Banco Central Europeo de lo que ya había anunciado? ¿O tenía que haber puesto un pelín de margen? Quedó muy claro
que tomaba 50 puntos básicos porque si era necesario metía toda la liquidez que fuera necesaria en el sistema, ¿no? Claro. Claro, yo creo que podemos discrepar si la decisión fue adecuada o no. Tal vez hubiera sido mejor 25 puntos básicos, pero bueno, en cualquier caso 25 o 50, entre comillas, da un poco igual. Pero era muy importante cómo comunicar futuros movimientos o cómo comunicar cómo ve la situación. Y David, perdona que te interrumpa. ¿Has dicho que habrías preferido 25? Sí, creo, pero vamos, tampoco... Pero sí, sí. Da igual, es decir, lo que desde luego tenía pero tú habrías hecho 25, en tu opinión. Seguramente yo hubiese votado 25 puntos básicos, pero insisto, no me hubiese opuesto a votar 50 puntos básicos. Creo que ahí no está lo importante. Lo importante está en el comunicado, lo importante está en lo que va a hacer a continuación. Lo importante está en mostrar cierta sensibilidad al respecto de que hay que esperar y ver. El famoso forward guidance ya no vale, ahora es data dependent y en función de los acontecimientos iremos viendo. Y desde luego reiterar, y además con credibilidad, que el Banco Central Europeo tiene todas las herramientas a su alcance para que en caso de que hubiera algún otro problema en alguna entidad financiera, el Banco Central Europeo puede actuar. Y que también, si hay un deterioro en el ciclo económico, pues el Banco Central Europeo puede actuar, ¿no? Por lo tanto, muy bien la decisión de subir los tipos de interés y, en nuestra opinión, también muy bien el comunicado posterior diciendo, bueno, pues ya veremos en función de lo que sucede, ¿no? Y en cualquier caso reiterar que tiene herramientas suficientes y el mercado se las cree. Yo creo que lo importante de la política monetaria en los momentos actuales es la credibilidad y los bancos centrales no han perdido credibilidad, al menos a tenor de la evolución de los mercados financieros. Hay una parte del mercado, David, que considera que lo de ayer es el inicio de un quantitative easing, pero disfrazado de quantitative tightening, en el sentido de subo tipos de interés, pero le voy a meter todo el dinero al sistema que sea necesario si esto vienen mal dadas. ¿Consideras que ayer, fuera de la posición de subida de tipos de interés, que endurece la política monetaria, es evidente, tiene detrás, disfrazado o por la puerta de atrás, un quantitative easing prácticamente preparado por parte del Banco Central Europeo? Bueno, preparado y dispuesto está siempre. Y el Banco Central Europeo es lo que nos ha dicho. En caso de que haya que incrementar el tamaño del balance, se hará. Pero tampoco hubo modificaciones en su previsión de QT, porque el APP lo va a reducir a 15.000 millones mensuales, porque el PEPP va a mantener la reinversión de los vencimientos hasta final del 2024. Por lo tanto, yo diría que en cuanto al tamaño del balance no ha habido modificaciones, o diríamos que no ha habido modificaciones respecto a lo que ya había anunciado meses atrás. Pero insiste y reitera en que si hace falta tirará de medidas, por lo tanto tirará de QE, que vuelve otra vez a la gran diferencia respecto a hace 15 años, que la necesidad de un potencial incremento del tamaño del balance, bueno, pues hubiera necesitado un montón de semanas o de meses de debate, de aprobación. Ahora te dicen, no, esto está listo. Yo mantengo mi QT, que es un QT no demasiado agresivo, pero que si las cosas se ponen mal dadas, yo le doy al botón del QE y, por lo tanto, volveremos a comprar. En cualquier caso, yo creo que esta vez no hay tanto un problema en el mercado de deuda pública, ni siquiera en el mercado de renta fija privada, grado de inversión. Esto es muy importante señalarlo. Ha habido un poco de aumento de diferenciales en los bonos corporativos, pero no ha sido muy intenso y además se ha compensado con la cesión de los tipos de interés. O, por ejemplo, las primas por riesgo de la periferia. España, Italia, hemos visto una ampliación de diferenciales, ¿no? Por lo tanto, yo diría que no está tanto el problema vinculado a los activos de renta fija, que es uno de los componentes del QE, y el otro es el que tiene que ver con la liquidez que inyecta a los bancos centrales, a los bancos comerciales. Ya sabemos las famosas siglas, la TLTRO, las operaciones bridge, los tipos de operaciones que se produjeron, bueno, pues como consecuencia de la COVID. Los bancos comerciales están devolviendo una parte importante de esa liquidez. De hecho, la reducción del tamaño del balance está viniendo más por la devolución anticipada de las TLTRO que no tanto por la reducción del tamaño, ¿verdad?, del APP. Y ahí es donde nos dice el Banco Central Europeo, yo tengo aquí unas herramientas de inyección de liquidez, de préstamos, que no de inyección de capital, porque yo creo que esto es muy importante señalarlo porque se escucha por ahí, los términos no son del todo correctos. Un banco central inyecta liquidez, presta, pero no inyecta capital. Solo pueden inyectar capital los estados o los inversores privados. Los bancos centrales no pueden convertirse en accionistas de un banco, pero sí pueden inyectar liquidez, sí pueden prestar.
Y en ese sentido, si alguna entidad financiera europea tuviera salida de reembolsos o reembolsos de depósitos, es obvio que podría tirar de esas líneas de financiación contra garantías. En definitiva, yo creo que la hoja de ruta es mantenemos el QT. Es muy posible que ya quede muy poquita subida de tipos de interés, pero que si las cosas se ponen feas, no solo no haremos QT, sino que haremos QE, no sé si tanto en la versión APP o PEPP, sino más bien en TLTRO, y si hiciera falta porque la economía se hunde, pues evidentemente bajaríamos los tipos de interés. Pero, como digo, el Banco Central Europeo dice, bueno, ya iremos viendo, porque si algo nos demuestra en los últimos tiempos es que es tremendamente difícil poder hacer previsiones sobre la evolución de la economía, sobre la evolución de la inflación, y que cuando uno tiene una hoja de ruta marcada, de repente hay acontecimientos inesperados, podríamos decir, que nos obliga a modificar absolutamente cualquier planteamiento inicial. Yo creo que una vez más se pone de manifiesto eso, es la necesidad de ser tremendamente flexibles en términos de análisis macroeconómico y hay que ser tremendamente flexibles, o los bancos centrales tienen que ser tremendamente flexibles y no atarse, ¿verdad?, con posibles hojas de ruta para la evolución de la política monetaria, o si se hace, ser conscientes que tal vez hay que cambiarlos para el alza o para la baja, porque efectivamente si se resuelve muy rápido la situación en los mercados financieros y vemos una reactivación del ciclo económico, pues los bancos centrales volverán a su discurso de hay que seguir subiendo los tipos de interés mientras la inflación esté por encima del objetivo del 2%. Una última cuestión, saltando al otro lado del Atlántico, esa intervención, ¿no?, de tres mosqueteros, ¿no?, de todos para uno y una para todos, ¿no?, del Tesoro norteamericano, de Citi y de JP Morgan, que lleva esta mañana a Bill Ackman a decir en un tuit que precisamente esa extensión del riesgo de un contagio financiero nos lleva a una falsa sensación de confianza y que es una mala política la que habría empleado en esa intervención de 30.000 millones en esa salida, en ese salvavidas, ¿no?, lanzado a la par, ¿no?, por 11 entidades, pero sobre todo liderados por Citi, JP Morgan y por el Tesoro. ¿Consideras que puede ser un salvavidas que nos salga caro a medio plazo el movimiento ayer de esos 30.000 millones en First Republic? No, yo no he escuchado esas declaraciones y evidentemente no sé qué pasa por su cabeza, ¿no? Pero no termino de entender que alguien pueda criticar un apoyo a una entidad financiera. Esto quedó absolutamente claro y meridianamente claro. Fue la gran lección que aprendimos en la quiebra de Lehman Brothers. Ayudar a una entidad crediticia sale caro, pero dejarla quebrar sale muchísimo más caro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final lo que sea cualquier apoyo al nivel de liquidez, al nivel de solvencia a una entidad financiera es claro. Yo creo que esto además, en ocasiones, el análisis estratégico que se hace del sistema financiero es incorrecto, porque alguno puede pensar, no sé si en otros sectores puede suceder que cuanto peor le vaya a mi rival, mejor para mí, porque yo puedo ganar cuota y demás. No lo sé si en otros sectores sucede, pero en el sector financiero, desde luego no. No sirve de nada pensar que ojalá mi competidor caiga, porque entonces yo voy a ganar cuota o voy a ganar dinero. Si un competidor cae, el pánico se apodera de los clientes que optan por reembolsar sus depósitos y no hay entidad financiera, si se me permite la simplificación, que pueda ser capaz de resistir bien a una fuga masiva de los depósitos, ¿no? Por lo tanto, no sé muy bien cuáles son esas declaraciones, pero lo que voy es que qué importante es que el sistema financiero, pues actúe todos a una, ¿no? Como tú me hubieras dicho de los tres mosqueteros, sobre todo ahora que pueden, porque yo creo que esta es la grandísima diferencia respecto a hace 15 años. Hoy hay entidades financieras muy bien gestionadas, entidades financieras que han hecho muy bien sus deberes en los últimos años y que hoy son rentables y que hoy tienen un elevado nivel de fondos propios y que van a estar dispuestos a ayudar, ¿no? Se pone de manifiesto que ha habido entidades que han hecho mal las cosas y que ha habido entidades que han hecho muy bien las cosas, ¿no? Y estas son las que evidentemente no quieren que su rival quiebre y se provoque una crisis financiera, sino más bien lo contrario. Es un gran ejemplo de cómo funciona el sistema financiero, que tal vez es diferente a cómo pueden funcionar otros sistemas financieros. Esto no es tanto un juego de suma cero, sino un juego de suma positiva. Muchísimas gracias, David Cano, analistas financieros internacionales. Buen día y buen negocio. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, David. Adiós. 9:25 de la mañana es la clave fundamental, esa doble actuación, Banco Central Europeo, tres mosqueteros. Pero miren este gráfico, porque este gráfico de la Reserva Federal nos marca cómo la crisis financiera en la última semana ha llevado a los bancos a protegerse, protegerse y protegerse. Este es el mayor aumento semanal de dinero cogido por parte de los bancos de la Reserva Federal desde el inicio de la pandemia. Es el mayor incremento que se ha visto en un movimiento semanal por parte del sector bancario intentando defenderse, pequeños, medianos y grandes, de una situación. Decía David Cano, es verdad, que todo el movimiento de la gran banca todavía está tan solvente que permite la situación de ir a salvar incluso a los bancos más pequeños. Pero ¿hasta cuánto puede aguantar eso? ¿Hasta cuánto se puede tapar de una fotografía en la que, también decía David Cano, si se extiende la salida de dinero, eso no hay banco que lo aguante? Ese es el cáncer, esa es la metástasis de un sistema financiero, de un sistema económico. Y fíjense porque lo que se ha visto es un movimiento clarísimo, ya no de reducción de petición de dinero en la Reserva Federal, sino que en este gráfico de Bloomberg se ve que, visto ya una semana del inicio de la crisis de Silicon Valley Bank, el movimiento al alza es durísimo. ¿Qué es lo otro que New York Times nos dice esta mañana? Nos dice que se intentó por todos los medios, por parte de la Reserva Federal, que se eliminara, y se eliminó, que había un problema de regulación en la caída de Silicon Valley Bank, que, como ven, el gobierno norteamericano intentó echarle el marrón a Donald Trump sobre 2008 y el cambio legislativo, y la FED estuvo diciendo: evitad el mensaje de un error en la parte de legislación a la hora de entender qué está sucediendo en la crisis de Silicon Valley Bank. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana la fotografía de cómo va la tasa de depósito del Banco Central Europeo y ese 2 años alemán, que ya han cruzado. Ayer los veíamos tocarse en la parte alrededor de la rueda de prensa de Christine Lagarde. Ahora el giro ya es total, viendo ya el mercado que hay una parte ya que es simplemente ir de farol por parte del Banco Central Europeo. Esto puede subir mucho más, pues 25 puntos básicos, pero la ruptura, el choque entre la percepción ya a 2 años vista de cómo la inflación ahora sí está cayendo, no, ahora hay que fijarse en la subyacente, pues haberte fijado hace 1 año y medio, que bien nos habría venido a todos los europeos. Ahora en la subyacente, pero el componente energético está desapareciendo de la fotografía. Y una vez que el componente empieza a desaparecer de la fotografía, también el movimiento de ralentización del aumento de los precios, por ejemplo, en alimentación, va a venir muy rápido, sobre todo a partir de abril-mayo. De tal manera que, por un tema de correlación, sobre todo, por ejemplo, en España, esta fotografía nos marca que la percepción que ahora mismo tiene el Banco Central Europeo, queriendo ponerse duro con una inflación que dice vamos a arreglar este problema, que el otro problema ya lo sé arreglar yo como siempre he hecho, más dinero, más dinero, más dinero, luego nos devolverá otra vez al problema principal. Pero bueno, en esa fotografía el Banco Central Europeo ya está jugando en un terreno completamente desbocado frente a lo que espera el propio mercado, que ya está posicionando que a 2 años esos tipos no van a poder estar ni tan siquiera en el 2,5 en este gráfico. Miren el siguiente gráfico, que nos marca en el otro lado del Atlántico cómo lo mismo se acaba también de producir en los tipos de interés en Estados Unidos. Oiga, 0,50, pues prácticamente imposible que suba Powell 0,50 en este entorno. 0,25, pues vamos a verlo. Si total, visto lo de ayer, estos quieren ir hasta donde sea con tal de decir no me tires el mochuelo de la inflación a mí, cuando eso ya se lo van a llevar puesto. Oiga, que me voy ya del BCE, espérese, llévese el tema de la inflación, luego hablamos si quieren de el prestigio del Banco Central Europeo. Pero este movimiento de Reserva Federal contra el precio ya que el mercado va marcando nos indica como el Banco Central Europeo que ya se han cruzado sobre todo las expectativas a medio plazo y a corto plazo. Si vemos el tipo de depósito frente al market pricing para septiembre de 2023, ahí todavía lo tendríamos sin cortar, pero en el 2 años ya vemos que está a punto de producirse. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también este movimiento de tipos de interés, para que lo vean en gráficos, de la nada al todo, al 3,50, 0,50, 0,50, 1,25, 2, 2,50, 3, 3,50, en el movimiento que se ha producido de una manera acelerada.
18 de septiembre del 2019, 27 de julio de 2022. Y aquí estaría la clave fundamental del problema inflacionario que estamos padeciendo. Este tránsito donde el Banco Central Europeo consideraba que a pesar de que los gobiernos, los avales ICO, el plan de infraestructura de Biden de 1,3 billones, no se estaba generando inflación. Y sin embargo, ahora sí que hay inflación estructural por parte, o según dicen, los bancos centrales, según dice el Banco Central Europeo. La clave fundamental es ¿por qué aquí estaban durmiendo? ¿Por qué aquí estaban durmiendo? Porque todo el movimiento de crisis financiera que hemos vivido durante la última semana está provocado precisamente por llegar tarde y por hacerlo mal. Por llegar tarde y mal, en un movimiento demasiado acelerado que te ha dejado manzanas podridas en el balance. Pero fíjense el movimiento tan rápido desde el 27 de julio, el movimiento completamente parado, cuando en 18 de septiembre del 19 se mantuvieron los tipos en cero, cuando ya tenías en el 21 una situación de inflación estructural muy importante que preferiste obviar hasta que estalló la guerra de Ucrania. Y entonces pudiste echarle el mochuelo a Vladimir Putin. Ahora que Vladimir Putin ha desaparecido en el sentido inflacionario de la fotografía por los precios del petróleo, entonces volvemos a donde no querías estar en diciembre de 2021, que era en una inflación estructural que se estaba comiendo parte de la economía, pero tú no lo veías. Era un pequeño cáncer que al no hacer análisis de sangre como Dios manda, allí no se encontraba. Pero la realidad es que ya estaba en tu cuerpo y sin embargo no quisiste actuar. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo la actuación de ayer, ese todos para uno y uno para todos de Citi, de JP Morgan, del Tesoro, en plan D'Artagnan, saliendo Jamie Dimon a entrar en un sistema en el que, como decía David Cano, es mejor salvarle que dejarle caer. Vamos a salvarle. Pero eso también genera el efecto de que el mercado empiece a ver y a quién más tienen que salvar. Venga, ¿cuál es el siguiente en entrar a la jugada? Ya habéis salvado a First Republic, que el domingo dijo estoy completamente sano, no tengo ningún problema, y cuando le vino la salida de depósitos, 30.000 millones. Sin ningún problema, 30.000 millones. 30.000 millones First Republic Bank y 54.000 millones Credit Suisse. Este es pequeñito y este es una bestia. 30, 54, no parece una proporción ahora mismo demasiado clara. Movimiento, como ven, sobre todo en el que la banca tenía que salir porque el movimiento de depreciación de activos, el movimiento de persistencia en que ahí había un problema, estaba empezando a afear a todo el sector. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo hay que mirar hoy 5 puntos fundamentales. El mantenimiento del rumbo por parte del Banco Central Europeo y el poco crédito que tenía y que se lo va a jugar ya definitivamente en que no haya una crisis financiera. Ayer cuando decían, no, es que lo importante es mantener el prestigio del Banco Central Europeo. Miren, el prestigio del Banco Central Europeo se ha ido dilapidando día a día, mes a mes, año a año, en decisiones incorrectas. Y sobre todo en una percepción de la realidad de una serie de élites que tampoco estaban perfectamente preparadas, algunos de ellos, sobre todo los que lo dirigen, para estar en ese contexto. El prestigio del Banco Central Europeo no se salvó ayer. Ayer lo que hizo Christine Lagarde es no terminar de ponerse por debajo del suelo en el prestigio. Pero ayer podría haber considerado el mercado que Christine Lagarde sí que actuaba en función del data que nos había prometido. De tal manera que aquello que nos dijo de el Banco Central Europeo estará pendiente y vigilante del dato a dato, prefirió actualizar a 15 de febrero los datos para poder seguir diciendo 50 puntos básicos. Aunque quiso insistir ella en la rueda de prensa que había 3 puntos fundamentales y uno era el de la liquidez, pero el de la liquidez ya sabemos que siempre está. Es decir, volver a incendiar, volver a tirar fuego en medio de un incendio, eso lo sabe hacer un pirómano y un no pirómano. El problema es que el pirómano lo sigue teniendo en la cabeza. El no pirómano intenta resolver el problema principal, económicamente hablando. La clave fundamental del prestigio del Banco Central Europeo es que ya no existe. La clave fundamental es que se quieren ir como que no son los culpables de la inflación, y son los culpables de la inflación. De tal manera que cuando el mensaje ayer sale de una parte del mercado, ha salvado su prestigio, pero si no había. Lo único que ha hecho ha sido volver a insistir
en que ella dice algo y se hace. De ahí que 4 miembros del Banco Central Europeo levantaran la mano en la reunión y dijeran: nos damos contra la pared. Lo sabéis, ¿no? Nos damos contra la pared. Y ya empezó el movimiento, Visco, el portugués, Constanza, a decirle al mercado, a decirle a sus propios compañeros: cuidado, porque esto que ahora mismo el mercado sigue anticipando de no había otra cosa que hacer, igual dentro de 3 semanas sí había otra cosa que hacer, que eran 25 puntos básicos. Y una situación en la que no se tensionara más el balance de la banca. Porque ¿hasta qué punto quiere el Banco Central Europeo, en un entorno inflacionario todavía alto, meter más liquidez al mercado que va a generar más inflación? Ayer decíamos, susto o muerte, a pulso a muerte. Porque si hay una crisis financiera, tu error de subir 50 puntos básicos ayer pone en situación de jaque mate a todo el sistema si hay una crisis financiera, que lo vamos a ver rápido. Hoy cuádruple hora bruja. Vamos a ver si el movimiento de la cuádruple hora bruja es alcista, porque se rompen sobre todo esas posiciones cortas al alza, o el mercado vuelve a temblar en un seísmo en el que vuelve a ver que la decisión del BCE es empeñarse en lo que no debería haberse empeñado. 8:36, los 3 mosqueteros que nos hemos comentado. En la geopolítica, el punto fundamental del día nos viene alrededor, por un lado, del avión que hemos visto a las 8 de la mañana, que ya lo vieron ayer. Ese avión y sobre todo los restos de los drones llevan a Rusia a decir que en todo este conflicto Estados Unidos ya es parte, lo ha dicho de una manera colateral, pero falta, porque tiene que investigar los restos del dron que ya en una parte ha capturado del mar, los ha recogido, falta ver la reacción a esto. Polonia confirmaba esta noche el envío de 4 aviones de combate a Kiev. Y Rusia ha dicho en reiteradas ocasiones que el envío de aviones a Ucrania haría a esos países ser parte del conflicto. Ojo, porque se espera la reacción de Rusia. Si te han dicho que eso es cruzar la línea roja y ser parte del conflicto y mandan los 4 aviones, pues blanco y en botella. Pero falta ver cuál es la reacción de Rusia. Si no hay reacción a esto, ¿qué es lo que ve el resto del G7? Zelensky, ¿cuántos aviones quieres? ¿Me mandas unos cuantos? Tómalos. De tal manera que deja a Rusia en una posición complicada. O le dice a Polonia que ha cruzado la línea roja y que ahora es parte del conflicto, o permite, si no reacciona Rusia, que otros países, viendo la no reacción de Rusia, envíen también aviones a Ucrania. De tal manera que tenemos otro tablero otra vez, planteado encima de la mesa. Falta que Peskov, Medvedev o el propio Putin reaccionen y veamos, si no se dice nada, cuidado porque al resto de Occidente le va a coger la tentación de decir, mándale avioncitos. Que eleva el tono. El error de Polonia puede ser histórico, porque le habían avisado que no cruzara la línea roja de mandar aviones. De tal manera que veremos si este punto nos escala durante el día, en el que en el fondo es el grandísimo cisne negro o blanco que tenemos en la mesa. El tema de la crisis financiera, que es bien gordo, no se asemeja a esa escalada nuclear que hemos vivido en los últimos meses. El acuerdo del grano se podría firmar en el último momento. Hoy es 17. El 18 se acabó el tiempo. O 60 o 120. Rusia 60, dice Ucrania, en el acuerdo pone que la prolongación del tiempo son 120. Rusia dice, ya, pero también el acuerdo pone que tú tienes que cumplir unas cosas y no las cumples. Por lo que ahora mismo la situación está atascada. ¿Qué podemos encontrarnos el lunes? No hay acuerdo, se cierra otra vez toda la salida del grano de Ucrania. Ojo. Y el BCE y este movimiento de Luis de Guindos. Esta situación que nos pasó el martes, que ayer además tenía polémica encima de la mesa, alrededor de si puede o no puede hacer esto el vicepresidente del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo le dijo a los ministros de Finanzas que algunos bancos podrían ser vulnerables a más alzas de tipos de interés. De tal manera que 2 días antes de la reunión del Banco Central Europeo, donde 4 miembros del BCE han dicho 0,25 y para el carro, Luis de Guindos, de manera interna, yo decía, bueno, pero es que se ha sabido, se llama periodismo. Si no se supiera, viviríamos en una autarquía informativa, en el que solo quienes mandan, esas élites, nos dicen a los pobres plebeyos,
oye, que quiero que sepas esto. El periodismo, cuando de verdad sirve, es cuando aquello que no quieren que se sepa, se sabe. Por eso, olé por Bloomberg en la jornada de ayer, minutos antes, dejando a Luis de Guindos en una posición complicada. Así es la vida. Si quieres que algo no se sepa, cierra la boca. Que no se sepa. Pero el movimiento de Luis de Guindos el martes, dejando claro que a más alzas de tipos de interés podría haber bancos vulnerables, sin tener luego una reflexión profunda en la rueda de prensa posterior por parte de Christine Lagarde o del propio Luis de Guindos sobre qué bancos o qué países y su banca puedan tener un problema cuando dices esto, pero tú sabes que lo vas a subir, cuando tú sabes que Lagarde tiene en la cabeza 50, 50, 50, 50, dejas la sensación en el ambiente de que esa subida va en contra de la estabilidad financiera. Porque si el vicepresidente del Banco Central Europeo le dice a los ministros de Finanzas, poneros a mirar, porque a más alzas de tipos podría haber más bancos vulnerables, entonces, ¿cómo se entiende la subida de 50 puntos básicos y la percepción de 25? No, porque tenemos una línea de liquidez para... Si fuera tan fácil, ¿por qué no evitasteis la crisis del 2008? Si es tan fácil con una línea de liquidez resolver el sistema financiero, si es tan fácil como imprimir, imprimir e imprimir, ¿por qué cayó el sistema en 2008? Habrá un punto en el que no es tan fácil. Y si en un punto no es tan fácil, y la clave fundamental de la subprime de nuestra época, de ahora, del 2023, es la subida de tipos por unos bonos basurilla que se van quedando en el balance de los bancos, ¿qué hace Luis de Guindos? Y no vale el razonamiento que ayer hacían en nuestra tertulia. Bueno, pero es que lo dijo en privado. Ya. Pero lo importante no es en privado. Lo importante es que lo dijo. Ya, pero no es su culpa. Lo han filtrado. Bienvenido al mundo periodístico. Para eso están los medios de comunicación. Para extraer lo oscuro de una foto donde no se ven las sombras. Y las sombras, ahora mismo, es que una parte del Banco Central Europeo piensa que a alzas de tipos de interés podría haber bancos vulnerables. Y quieres correr el riesgo de ver quiénes son los bancos vulnerables. Eso es lo que ayer transmitió el Banco Central Europeo en un contexto en el que sabíamos las declaraciones de Luis de Guindos publicadas por Bloomberg, chapó, minutos antes de la reunión del Banco Central Europeo. Y estaría muy bien haber sabido ayer con detalle, pero por transparencia, quiénes son los bancos o dónde están las entidades localizadas dentro de Europa que podrían ser vulnerables. Son más vulnerables las italianas, las españolas, las alemanas, las francesas. No, porque entonces se desata pánico. No, perdón, el pánico lo desata Guindos. La situación de inseguridad la desata Guindos. Y la situación de que si dentro de unos meses, dentro de unas semanas, dentro de unos días o dentro de unas horas hay un problema financiero grave, todas las cartas están encima de la mesa. El Banco Central Europeo sabía que había bancos que podrían ser vulnerables, pero Christine Lagarde y una serie de miembros del Banco Central Europeo prefirieron obviar que podría haber unos bancos vulnerables. No hay vuelta de hoja. No hay otra manera de verlo. No, estáis sacándolo de quicio, lo estáis exagerando. ¿El que se está exagerando? Que un vicepresidente del Banco Central Europeo diga a los ministros de Finanzas: cuidado que algunos bancos podrían ser vulnerables con más alzas de tipos de interés. No, pero es que eso ya lo sabemos. No, perdona, no lo sabemos. Porque si hay bancos vulnerables por subida de tipos de interés, ¿qué narices haces subiendo tipos de interés? Y si aún así los subes, ¿es suficiente la liquidez que ayer hablaste para que esos bancos no tengan vulnerabilidades? Sí. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero vas a poner? ¿Y va a repercutir inflacionariamente? ¿No es peor, no es más caro el collar que el perro? ¿Meterle una liquidez extra a la banca para evitar la inflación en un entorno inflacionario? Todas esas explicaciones quedan ahí en el aire. Hoy cuadrupló la bruja, 8:45 de la mañana. Sin embargo, las brujas deben estar con Lagarde, durmiendo en el sentido de todos descansando. Venga, como ella. Todos durmiendo a estas horas después de la tensión pasada. Pero 8:45 las brujas no aparecen. Vamos a ver si aparecen durante la mañana en Europa.
Vamos a ver cómo afecta, sobre todo en Wall Street, a mitad de tarde. Eva Villanueva, ¿hay brujas ya por el entorno asiático o hay tranquilidad lagardiana? Bueno, buenos días, José Antonio. Pues sí, lo que venimos es semana frenética, cuádruple hora bruja. ¿Y qué hemos visto en Asia? Bueno, tenemos que decir que ese salvavidas a la banca, ese apoyo, ese rescate en depósitos a First Republic Bank ha sentado bien, bálsamo que se ha trasladado, pero ojo que, por cierto, después de salvar la caída en picado, First Republic Bank ha caído casi un 18% en el mercado de After Hours tras confirmarse y pese a ese apoyo en 30.000 millones de dólares en depósitos de esa banca, de esa gran banca americana. Con todo esto, lo que venimos aún así es se apaciguan las tensiones. Vemos como el índice Nikkei avanza ese 1,20% en los 27.333 en una jornada en la que sí hemos visto un fuerte comportamiento en compañías más vinculadas con ese crecimiento con tecnología. Hemos visto Lasertec, el que mayor volumen de negociación engloba, 4,60% de rebote. Vemos también Advantes con subidas del 3% y vemos como a Sumitomo, viendo alguna de las corporaciones financieras, 0,74% de avance y viendo a Tokyo Electron con subidas del 3%. Importante también porque hemos escuchado a Kuroda, le queda poco al frente del Banco de Japón, pero ojo porque aunque choque más en estos tiempos, lo que ha dicho Haruhiko Kuroda es que hay margen para recortar aún más los tipos de interés en el Banco de Japón, en el BOJ, hacia territorio negativo, pero no ha dicho en qué medida. Eso sí, ha señalado que es posible llevar los tipos de interés a corto plazo a un terreno más negativo, pero reducirlos al -2 o al -3% dice que causaría enormes trastornos al sistema bancario, por lo que lo considera muy difícil. Saltamos a ver qué ha pasado en China, por cierto, que según el Ministerio de Exteriores, por cierto, lo que se prepara es para el viaje de su presidente Xi Jinping a Rusia, sería la próxima semana, 20-22 de marzo. Veremos a ver, pero hoy lo que hemos visto en las bolsas es como el Hansen de Hong Kong también se recupera ese 1,77% y el tecnológico 4,55%. El gran protagonismo llega de la mano de Baidu, casi un 14% de rebote. ¿Por qué? Por esa valoración que acaba de tener ese su chatbot de inteligencia, ese Ernie, se ha presentado y esas valoraciones positivas de ese chatbot de inteligencia artificial hace que se impulsen sus títulos. En cuanto a otros valores protagonistas, vemos a Tencent, 2% de subida, o Alibaba con el 1,37% de subida. Todo esto en una jornada en la que nos preparamos, además, para esa jornada cuádruple hora bruja. Por cierto, por terminar Asia, Corea del Norte, que ha vuelto a protagonizar un disparo, lo ha confirmado, de misil balístico intercontinental para infundir miedo a los enemigos por ese acuerdo de Corea del Sur y de Japón de trabajar de cerca en la seguridad regional con Estados Unidos. Y entre tanto, y en medio de las tensiones, vemos cómo los futuros europeos se preparan para un inicio de sesión de avances, 0,34% en los futuros del DAX, para el IBEX del 0,41%. Y por añadir más cosas a lo que vemos en el día, aparte de ese dato de inflación que esperamos en la eurozona, SP va a revisar también la calificación de riesgo de la deuda soberana de España. 8:49, enseguida hablamos con Ángel Talavera. Antes les quería enseñar un gráfico porque hay que insistir y sobre todo hay que darle la vuelta, hay que intentar sacarle aristas a la situación de no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. Y al final el dato mata el relato y la fotografía te suele enseñar, oiga, si no es para tanto, pues usted aquí o no está diciendo toda la información o algo falla. Y cuando les digo el dato mata relato, me voy a este gráfico de True Insights, en el que se ve en la ventana de descuento de préstamo por parte del Banco Central, de la Reserva Federal, perdón, en el que, joder, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. 2004, 2005, miren, qué tranquilidad, qué tranquilidad. Primeros toquecitos de la crisis financiera del 2008, subidón descomunal de préstamos para intentar salvar la situación en 2008-2009, sobre todo en 2009, vuelve la relajación, nos llega el COVID, sube otra vez la tensión en la petición de los bancos de esos préstamos. No es para tanto, no es para tanto. Si no es para tanto, miren el momento actual, miren el momento actual, miren el inicio sobre todo de la crisis y miren el repunte descomunal que ha habido en la última semana. Oiga, sí, para Lagarde no será para tanto,
pero la realidad es que el dato nos va marcando la tensión brutal que se está viviendo desde la semana pasada. Oye, que los tres mosqueteros lo salvan, Citi, JP Morgan y el Tesoro, alabados sea el Señor, pero la fotografía que tiene que ver el inversor es una fotografía no sesgada, que nos enseñe hasta qué punto las tensiones sí están disparadas ahora mismo. Estamos mucho más arriba que en los tiempos del coronavirus y estamos cerquita de la petición que hacían los bancos en la crisis del 2008-2009, en la anterior crisis financiera. Lo que es comparable es esto con eso. Es esta crisis financiera con la crisis financiera que ahora estamos viviendo, que puede ser que se ataje. Perfecto. Pero la tensión es mayúscula. El pasar de puntillas sobre el momento actual no parece ser la solución a todos los problemas.